Un puente. Una estructura muy útil que se remonta a tiempos neolíticos. El puente más antiguo del mundo, al menos el que aún sigue en pie, es el puente de Kasarma, construido hace más de 3000 años. Sin embargo, hay un río que no se puede cruzar utilizando un puente. El Amazonas, el río más grande y largo del mundo. Bueno, en realidad el Nilo es el río más largo del mundo, pero el Amazonas quiere ambos títulos para sí mismo. El río Amazonas nace en Perú y cruza Colombia y Brasil hasta llegar a un enorme delta en el Océano Atlántico. Sus aguas recorren una distancia mayor que la que atravesaron Frodo y Sam. Y sin embargo, nunca se ha construido un solo puente sobre este río. ¿Por qué? En primer lugar, las inundaciones estacionales cambian el tamaño del río. Durante las estaciones secas, el Amazonas tiene unos 5 kilómetros de ancho, pero durante las lluvias intensas puede alcanzar hasta 48 kilómetros de ancho en pocas semanas. No solo eso, sino que la inundación también hace que el río cambie de posición. Ahora imagina tratar de construir un puente en un lugar donde el suelo se convierte en agua durante unos 4 meses. No es una tarea imposible, pero tampoco la más fácil. Si recuerdas tus clases de geografía, sabrás que el suelo de la ribera de los ríos puede ser muy blando, especialmente en el Amazonas, lo que significa que puede erosionarse y desplazarse. Las lluvias intensas también crean pantanos, un tipo de humedal que en realidad reduce la magnitud de las inundaciones y purifica el agua. También es hogar de muchos animales. Esto significa que para construir un puente se tendría que drenar parte de este humedal, lo que arruinaría la vida de todos esos animales. Además, los cimientos de dicho puente tendrían que ser profundos y eso costaría mucho dinero. La lluvia crea otro problema para el posible puente. Aumenta el nivel del agua del río de 13 a casi 15 metros. Por supuesto, se han construido puentes en ríos profundos antes, como el puente Padma, una estructura gigantesca con una fundación de 127 metros. Pero dado que el suelo del río Amazonas puede erosionarse fácilmente, el puente tendría que construirse utilizando estructuras flotantes conocidas como pontones, y no son útiles en un río que cambia de profundidad cuando le apetece. A continuación, en nuestra lista de cosas que son un problema para el esfuerzo humano, está la selva amazónica. Esta selva se extiende por 9 países y es tan grande y tan densa que podría cubrir alrededor de la mitad de Europa. Esto significa que un puente probablemente conectaría un tramo del bosque con otro. Una mejora inútil para la vida de los carpinchos y los jaguares. Por supuesto, los verdaderos usuarios de tal puente serían los humanos. La mayoría de las personas viven junto a los afluentes del río Amazonas, no alrededor del río mismo, porque ¿quién quiere vivir como un castor en una presa? Incluso hay un estado llamado Amapá en el lado izquierdo del río Amazonas que está completamente aislado del resto de Brasil. Podrías tomar tu auto y visitar a tu vecino, un lugar llamado Guayana Francesa, pero si quisieras ir a otra parte de Brasil, tendrías que encontrar otros medios de transporte. Aparte de las pequeñas poblaciones ribereñas que viven junto al río, las ciudades más grandes se construyeron cerca de ríos tributarios como el Río Negro, que tiene un puente, por cierto, y el río Nanay en Perú. Los puentes que cruzan el Nanay y el Río Negro son los únicos 2 puentes sobre los ríos de la cuenca del Amazonas. La carencia de buenas carreteras y autopistas en el interior del Amazonas también convierte la creación de puentes en un esfuerzo inútil. En la década de los 70, los humanos tenían grandes ideas sobre cómo explorar cada vez más el Amazonas. Por eso decidieron construir una autopista que cortara la cuenca amazónica de izquierda a derecha. La carretera, llamada Transamazónica, debía llevar a la gente al corazón del Amazonas. Pero parece que no se previeron las dificultades de construir más de 3.200 kilómetros de carretera dentro de una densa selva tropical. A mitad del camino, el proyecto fue abandonado porque resultó ser extremadamente costoso y problemático. Hoy en día, las carreteras de la cuenca del Amazonas siempre están inundadas, llenas de baches y de barro. Toda esta situación crea un efecto dominó. La gente no vive cerca del río porque es difícil acceder a él. Las carreteras tampoco llegan allí porque es complicado construirlas.
lo cual, a su vez, hace que aún menos personas quieran establecerse en las orillas del río Amazonas, porque no tienen caminos para llegar allí. Entonces, si no hay carreteras ni puentes, ¿cómo vive la gente en esos lugares? No lo vas a creer, pero la población ribereña utiliza una invención muy antigua pero confiable llamada barco. El río Amazonas es navegable y las personas que viven allí lo usan como si fuera una carretera. Al igual que las motocicletas, autos y autobuses, el río Amazonas cuenta con canoas, lanchas rápidas y transbordadores. Incluso hay un ferry muy específico llamado Ovidense, que transporta personas al municipio de Óbidos, de ahí su nombre. Los habitantes hacen todo en botes. Incluso tienen un hospital flotante que navega y visita las poblaciones ribereñas, y un banco en bote, así que puedes hacer todas tus gestiones bancarias mientras observas la inmensidad del Amazonas. Honestamente, una invención genial. La desventaja de esta falta de puentes es que nos impide explorar verdaderas joyas ocultas del mundo. En el Amazonas, por ejemplo, hay más de 10.000 sitios arqueológicos sin descubrir. Quizás nunca podamos desenterrar cosas como aldeas fortificadas, geoglifos y muchas otras estructuras. Sería genial poder imitar a Lara Croft en pleno Amazonas, pero estos hallazgos están escondidos en lo profundo del corazón del bosque. Al mismo tiempo, solo en un barco se puede presenciar el impresionante fenómeno de las aguas no mezcladas del Río Negro y el Solimoes en el río Amazonas. Durante más de 5 kilómetros, estos dos afluentes del río Amazonas fluyen uno al lado del otro, sin mezclarse. La velocidad y la temperatura de estas aguas son diferentes, por lo que se ve un río que parece una combinación de café y Coca-Cola. Este asombroso fenómeno se llama el encuentro de las aguas. Pero el Amazonas no es el único río del mundo considerado sin puentes. El río Congo, el segundo más largo de África, solo tiene un puente que lo cruza. Los dos Congos, sí, hay dos países diferentes en el mundo llamados Congo. Están separados por el río Congo y, hasta ahora, no hay caminos que los conecten. Además, un dato curioso. Algunos geólogos creen que cuando existía Gondwana y los continentes estaban todos juntos, el Amazonas y el Congo eran un solo río, conectados entre sí. Otro lugar con falta de puentes es el lado oeste del Támesis en Londres. El lado oeste del río es más estrecho, lo que facilita la construcción de un puente. Hay alrededor de 33 puentes solo en el lado oeste. Pero si deseas cruzar el río desde el lado este, será un problema. Lo que sucede es que, en el siglo XIX, las compañías navieras decidieron que construir tantos puentes sobre el Támesis era demasiado costoso porque esta era una ruta de navegación y los puentes tendrían que ser más altos de lo habitual. La estructura también tendría que ser larga, ya que algunas partes del Támesis tienen unos 570 metros de ancho. Pero construir puentes largos no es un problema en sí mismo. En Río de Janeiro, por ejemplo, se puede encontrar el puente Río Niterói, que tiene 13 kilómetros de largo. Cuando se construyó, en los años 70, era el segundo puente más largo del mundo. Es tan largo que en 2018 una niña nació mientras su madre lo cruzaba, y ahora el lugar de nacimiento en su certificado es literalmente el puente. Además, no hay camino de retorno, por lo que si entras en el puente por error, te espera un largo recorrido. Así que la próxima vez que sientas ganas de explorar el Amazonas, recuerda llevar tu propio bote. Resulta que no puedes conducir entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Y hay una razón sencilla para eso. No hay carreteras que conecten los tres continentes, ni siquiera una rudimentaria. Técnicamente, podrías intentar cruzar a pie, pero déjame decirte que eso sería un gran error. La región que conecta Sudamérica y Centroamérica es llamada el Tapón del Darién. Se extiende a lo largo de la provincia del Darién en el sur de Panamá y la parte norte de Colombia. La única ruta terrestre es un recorrido de selva de 95 kilómetros. Cruzarlo puede llevar de 3 a 10 días. Depende de las condiciones meteorológicas, de cuánto estés cargando y, sinceramente, de la pura suerte. El azar juega un papel importante aquí porque esto no es un simple paseo relajante por la naturaleza.
Es un entorno hostil y extremo, conocido por estar completamente aislado y por ser uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Aún así, la gente parece olvidar eso y va allí de todos modos. Cada año el número de personas que lo cruzan sigue creciendo. En 2014, menos de 10,000 personas cruzaron el paso. En 2023, ese número aumentó a 520,000. Ahora, es posible que te estés preguntando, ¿qué están haciendo tantas personas en el medio de los dos continentes americanos, arriesgándose a tanto peligro? Pues bien, eso se debe a que el tapón del Darién se ha convertido en una ruta para migrantes y aventureros. Pero para atravesarla, enfrentan todo tipo de peligros, desde picaduras de insectos e infecciones hasta fracturas graves. Estamos hablando de una tierra de nadie. Como no hay estaciones de policía, los viajeros también deben cuidarse de los ladrones. A lo largo del camino, no tienen otra opción que confiar y apoyarse mutuamente. La mayoría de las personas comienzan el cruce con al menos una tienda de campaña o una lona, botas de lluvia, agua y algo de comida. Pero estas cosas se vuelven pesadas rápidamente y por lo general no se pueden llevar suficientes provisiones para todo el trayecto. En algún momento, las personas comienzan a beber agua del río para evitar la deshidratación. Pero el agua está llena de bacterias y tierra, por lo que causa problemas intestinales. Y si las cosas se ponen complicadas, ¿no hay ayuda médica allí? Para empeorar aún más todo este escenario, las temperaturas son brutales y a menudo superan los 35 grados. Muchos de los que van por el tapón del Darién son aventureros extremos y viajeros en busca de una experiencia de supervivencia en la selva. Pero esta región no es un lugar para unas vacaciones relajantes. Un grupo de turistas que fue allí en 2023 terminó con pie de selva, un hongo que afecta a los pies. La situación se puso tan grave que una mujer tuvo que ser cargada por el grupo del último día porque no podía caminar. No importa cuán preparadas estén las personas para el tapón del Darién. Al final, la supervivencia depende principalmente de la suerte. Allá los viajeros no encontrarán ciudades con infraestructura sólida, donde puedan descansar en un hotel y prepararse para el día siguiente. En algunos lugares podrían toparse con campamentos básicos en plena selva. Estos campamentos pueden ofrecer plataformas de madera para tiendas de campaña, duchas de cubo, baños e incluso platos de pollo con arroz, pero todo tiene un costo. El Wi-Fi, por ejemplo, podría costar $2 la hora. Y eso parece una oferta bastante buena, considerando que no hay servicio de telefonía celular en el sendero. Prácticamente se pierde todo contacto con el mundo exterior. Imagina una densa selva tropical con un terreno empinado y fangoso. El sendero para caminar está lleno de rocas y enredado con lianas, que son como trampas de la naturaleza. La selva asciende por una montaña y se convierte en un verdadero desafío incluso para alguien en buena forma física. La zona también recibe lluvias constantes y abundantes, lo que puede provocar deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y condiciones extremadamente fangosas. La situación se vuelve tan intensa que incluso las camisetas y el rostro de quienes cruzan terminan cubiertos de barro. También tendrán que cruzar muchos ríos de corriente rápida. Un padre venezolano que recientemente pasó por la zona con sus 2 hijos dijo que sus zapatillas se rompieron el primer día. Así de poderosos pueden ser los ríos. Y son profundos también. A veces el agua les llega hasta los hombros. Pero los peligros de esa zona no son recientes. Durante siglos, se pensó que el tapón del Darién era imposible de cruzar. Los primeros europeos que se aventuraron en América Latina lo veían como una especie de escuela de entrenamiento en la selva. Conocían completamente sus peligros, pero aún así, muchos aventureros intentaron cruzarlo en los años posteriores. En 1854, por ejemplo, una expedición desapareció durante 49 días en la selva, luchando contra el hambre y la fatiga. Sin embargo, en 1870, un grupo de 100 hombres se dispuso a cruzarlo. A pesar de estar bien preparados y llevar equipo de última generación para la época, sufrieron enormemente durante el viaje. Tuvieron que apoyarse en una increíble resiliencia para sobrevivir al desafío.
A lo largo de los años, las personas que se aventuraron en este lugar a menudo terminaban falleciendo debido al hambre, la sed o incluso ahogándose en los ríos. También enfrentaban el riesgo de ser atacados por animales peligrosos como jaguares, pecaríes labios blancos y la víbora de boca de lanza, una serpiente rápida e irritable que es de las más venenosas que existen. La zona también está infestada de mosquitos, que pueden propagar graves problemas de salud. Apoyarse en árboles para descansar también puede ser arriesgado. Esta selva está llena de palmeras chunga, que están cubiertas de largas espinas negras de hasta 20 centímetros de largo. Desafortunadamente para nosotros, estas espinas están cubiertas de todo tipo de bacterias. Solo con rozar una chunga podrías acabar con heridas infectadas. Y otro peligro es perderse en el denso bosque y nunca encontrar el camino de regreso a salvo. Sin embargo, hoy en día, este riesgo es mucho menor. Algunas personas han mencionado marcadores codificados por colores que ayudan a guiar a los viajeros y a evitar que se desvíen. Si ven una tela azul o verde atada a los árboles, significa sigue caminando. Pero si avistan una tela roja, es una señal de que van en la dirección incorrecta y deben darse la vuelta rápidamente. Dado que hay tantos peligros, ¿no sería mejor construir una carretera a través del tapón del Darién? Aunque podría parecer una buena idea, construir una carretera que conecte Panamá y Colombia no es tan sencillo. El tapón del Darién tiene un clima húmedo, un terreno difícil y lluvias constantes, lo que significa que cualquier intento de construir una carretera funcional sería sumamente desafiante y extremadamente costoso. Aún así, ha habido intentos anteriores de llenar esa brecha. Verás, hay un enorme sistema de caminos llamado Carretera Panamericana, que se extiende desde Alaska hasta el extremo sur de Argentina. Hoy en día, esta carretera se encuentra con un obstáculo justo en el tapón del Darién. Pero no debía ser así, ya que la idea original era que la carretera pasara por allí. Los líderes de los países latinoamericanos intentaron llevar a cabo este plan en los 70 y luego nuevamente en los 90. Sin embargo, mucha gente se opuso porque querían proteger a las comunidades locales y la selva tropical. Dado que el tapón del Darién está mayormente sin tocar por los humanos, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. Se cree que 1 de cada 5 especies son endémicas de la región, lo que significa que solo existen en esa área específica, como el tusa del Darién y la zarigüeya ratón esbelta y plomiza. Una carretera habría dañado el ecosistema en la zona, así que los planes fueron descartados. Finalmente, se creó una alternativa para viajar por mar. Al menos 2 compañías comenzaron un servicio de ferry que conectaba a los 2 países. Sin embargo, el negocio no fue rentable y terminaron cerrando. No hace mucho, Panamá decidió cerrar la ruta del tapón del Darién. Ahora tiene cercas de alambre de púas. Puede ser solo cuestión de tiempo antes de que se creen otras rutas, pero si eres un aventurero del norte que busca visitar Sudamérica, probablemente sea mejor no esperar tanto. Viajar en avión a Colombia siempre será una opción mucho más segura.